Muy buenas noches, estimados amigos. Para cerrar con broche esta semana académica, el día de hoy agradecemos la participación de la Autores Columbia y el tema a tratar es rompiendo paradigmas y novedoso tratamiento para el manejo de pacientes con osteoartritis o enfermedad tipo degenerativa. Un reto en el tratamiento de estos pacientes. Muchas veces manejamos medicamentos sintomáticos sin tener una respuesta favorable y se vuelve parte del viacrucis del paciente y una causa frecuente de consulta con el médico internista. Sean ustedes bienvenidos. Dejo al doctor Nicolás Durán Martínez, médico especialista en traumatología y ortopedia, en la sesión. Bienvenido, Raúl, para que continúes con la presentación de nuestro ponente. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidos a esta sesión académica que tratará de un tema de gran interés para todas y todos nosotros los internistas. Como es bien sabido de todos ustedes, el dolor es el síntoma, el pivote cardinal por el cual acuden muchos de los pacientes a diferentes consultas de diferentes especialidades y la medicina interna no es la excepción. Al paso del tiempo se ha acuñado el término de medicina perioperatoria y en este continuo de la medicina perioperatoria, que es un manejo transdisciplinario y multidisciplinario, los internistas jugamos un papel muy importante. Y el dolor en este periodo es algo que debemos de combatir, es algo que debemos de evaluar de manera muy puntual, porque acorde a las características del paciente, sus comorbilidades, condiciones generales, es la estrategia analgésica que debemos de seguir. Es bien sabido por todos ustedes de que en el Colegio de Medicina Interna de México hemos trabajado académicamente en programas de difusión en relación al manejo adecuado del dolor a través de una de las clínicas de medicina interna que se dedica precisamente a dolor y cuidados paliativos, y también en el curso internacional como nuestro Congreso Nacional tendremos aspectos relacionados, se ha tratado aspectos relacionados al manejo del dolor. Y junto con el dolor, los cuidados paliativos son parte importante porque van de la mano control del dolor y cuidados paliativos. Por este motivo, el día de hoy la sesión versará sobre lo relacionado al ABC de la analgesia en la evaluación preoperatoria. La analgesia se tiene que evaluar dentro de este continuo de la medicina perioperatoria en un continuo a seguir de preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio, y como les comentaba, acorde a diferentes factores, vamos nosotros a desarrollar esta estrategia terapéutica. Y para tratar este tema tenemos el día de hoy a un experto, al doctor Juan de la Cruz Pineda Pérez. El doctor Pineda Pérez tiene una vasta preparación. Él es anestesiólogo, algólogo y paliativista. Él es egresado del Instituto Nacional de Cancerología y tiene una subespecialidad en anestesia regional y dolor. El doctor Cruz Pineda trabaja en el Hospital Aranda de la Parra y en León. Enviamos cordiales y afectuosos saludos a todos nuestros colegas de León. Bienvenido, doctor Cruz Pineda. Y bueno, la gran preparación y expertise del doctor Cruz Pineda asegura de que tendremos una excelente sesión. Así que los invito a escuchar con atención esta plática y, como ya es costumbre, al fin de la misma el doctor Cruz Pineda estará con nosotros para aclararnos todas las dudas, preguntas, comentarios que tenemos y que debemos tener en relación a este importantísimo tema del manejo del dolor desde su evaluación preoperatoria y en el continuo del periodo perioperatorio. Así ya sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Cruz Pineda. Vamos a escuchar con mucha atención esta sesión y los esperamos al final de la misma. Saludos y nos vemos más tarde. Hola, muchísimas gracias por la invitación a dar esta charla que a mi punto de vista es bastante interesante, ¿no? El manejo del dolor perioperatorio, el ABC de la analgesia. Es una plática que ahonda muchísimos aspectos importantes en el perioperatorio en relación al dolor, desde una evaluación del paciente hasta incluso un manejo adecuado y pertinente de acuerdo a las características de nuestro paciente, a esta valoración y precisamente individualizando cada terapéutica pertinente. Entonces, bueno, es un tema bastante interesante. Para empezar todo ello, debemos de entender la definición del dolor, recientemente modificada y sintetizada
a una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Estamos hablando de que nuestro paciente puede tener este dolor de acuerdo a la fisiopatología por una lesión preexistente en realidad, ¿sí? Pero también puede ser que este sistema nervioso, estas neuronas específicamente, puedan estimularse sin existir una lesión aparente. Hablando también de que no solo son neuronas de carácter sensitivo, sensorial, nociceptivo, sino también tenemos otro tipo de neuronas que pueden estar involucradas y que también conllevan esta fisiopatología en relación al manejo del dolor, que está relacionada precisamente de acuerdo a la transmisión del dolor y a todas las estructuras involucradas en la transmisión, en la percepción del dolor, pudiéramos involucrar aquí lo emocional. Pacientes que realmente pueden percibir el dolor como tal y pueden relacionarlo a una situación emocional desagradable. Hablar también del manejo del dolor se enfoca y se toma que 6 puntos son fundamentales para poder entenderlo y manejarlo de manera adecuada. El dolor es una experiencia personal con factores biológicos, psicológicos y sociales. Creo que cada individuo per se puede experimentar el dolor y puede referirlo como tal. Y depende mucho de lo fisiopatológico, lo biológico, la genética, precisamente todos estos factores que puedan estar involucrados para la transmisión del mismo. Factores psicológicos, emocionales, relación probablemente del dolor agudo, hablando en un entorno perioperatorio, está más relacionado a la ansiedad. Y un dolor crónico está más relacionado ya a un estado depresivo. ¿Por qué es importante esto en el perioperatorio? Porque muchos de nuestros pacientes no solo van a experimentar dolor agudo perioperatorio, sino son pacientes que ya per se tienen también dolor crónico, tienen manejo de dolor crónico, muchas veces no manejado adecuadamente y que, bueno, se experimenta nuevamente un evento agudo de dolor postraumático. Hablar también de las experiencias sociales que puedan jugar un rol importante e interesante en el manejo del dolor. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes y no deben de atribuirse únicamente a actividad de neuronas sensoriales. Sabemos que en la actualidad y de acuerdo a la, pudiéramos decir, a la taxonomía del dolor, ¿sí? De acuerdo al tipo de dolor que presenta nuestro paciente, pues bueno, las neuronas implicadas pueden ser variables. Incluso esta diferencia de dolor agudo a dolor crónico o de dolor nociceptivo a dolor neuropático involucra múltiples neuronas y una situación de variabilidad neuronal en activación del mismo, desde una sensibilización periférica hasta una sensibilización central. Las experiencias de vida modifican el concepto del dolor totalmente. Cada paciente lo puede referir de acuerdo a las experiencias de vida. Y bueno, muchas veces se habla, por ejemplo, de una paciente que va a ser sometida a una cesárea o un trabajo de parto, ¿no? ¿Por qué no te sometes al trabajo de parto? ¿Por qué? Porque me han dicho que el trabajo de parto duele mucho. Y esto tiene mucho que ver con las experiencias, o porque probablemente en el embarazo pasado se tuvo una resolución por trabajo de parto y fue muy traumático, muy doloroso. Entonces ahora quiero que sea una cesárea. Entonces todas estas situaciones juegan un papel importante, las experiencias de vida principalmente. Cada persona debe ser respetada en su expresión a dolor. Esto es fundamental, porque cada evaluación del mismo, del dolor, debe de ser individualizado. Un paciente probablemente pueda experimentar por la misma lesión traumática o postquirúrgica un dolor con una escala visual análoga o numérica del 10, cuando otro paciente puede referirlo de 2, ¿no? Entonces, mucho ojo con todo ello, porque cada individuo lo va a expresar de manera distinta. Puede ser adaptativo, sin embargo, se puede asociar a efectos adversos en la función bienestar social y psicológico, hablando probablemente del impacto que puede tener el dolor sobre estas 3 esferas: funcional, bienestar social y psicológico, y pudiéramos decir que el dolor que mejor se adapta probablemente a todo ello
va a ser el dolor agudo, que puede tener una respuesta multivariable, multifuncional a todo ello. La descripción verbal es solo una de las múltiples maneras de expresar dolor. Un individuo con incapacidad para comunicarse o un animal van a presentar dolor. Y bueno, esto yo creo que está por demás comentarlo, pero bueno, un paciente que se encuentra probablemente con esta incapacidad para hacer presente y referir su dolor, pues no por ello el paciente no puede no experimentarlo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está en terapia intensiva y que probablemente está bajo intubación, está bajo sedación, no por ello puede ser que el paciente a una movilización, a la colocación de un catéter, pueda no referirles dolor. Mucho ojo con todo ello. Incluso hasta el dialecto se hace presente en ese punto muy importante. Un paciente que no tenga esa capacidad para expresarse por dialecto, o incluso hasta un niño o un anciano que tenga alguna situación con dificultad para expresarse, pues bueno, no por ello quiere decir que el paciente no tenga dolor. Manejo del dolor perioperatorio. Sabemos que de antemano el dolor es un derecho del paciente el manejarlo adecuadamente. Y para nosotros como médicos, pues realmente es una práctica diaria que se convierte en un deber, ¿no? El deber del médico, manejar adecuadamente el dolor, manejarlo de manera oportuna y generar esa satisfacción de no tener dolor al paciente. Se ha reportado por la IASP que el 80% de cirugías en Estados Unidos representan o refieren un dolor de moderado a severo. La magnitud y el impacto que esto genera es bastante interesante, ¿no? 90 millones de cirugías al año en promedio han sido reportadas en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente un 60-65% suelen ser cirugía ambulatoria y el resto son pacientes en los cuales podemos dar un seguimiento y un manejo adecuado en el perioperatorio. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, porque ese número de pacientes ambulatorios muchas veces no podemos nosotros darles ese seguimiento adecuado, sobre todo en las primeras horas posterior al evento quirúrgico. Hay muchas guías referidas y protocolos incluso de manejo de dolor perioperatorio que nos hablan desde la evaluación del paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente que va a ser sometido a un evento quirúrgico, ¿cuáles son los puntos importantes que debemos evaluar? Es un paciente que ya tiene dolor previo, es un paciente que tiene múltiples comorbilidades, probablemente un paciente con insuficiencia renal, probablemente un paciente con cierta fragilidad, un paciente geriátrico, un paciente pediátrico, ¿no? ¿Cuáles son las características de mi paciente? Un paciente que consume ya opioides o un paciente incluso que lleva ya a lo mejor cierto ciclado de fármacos antiinflamatorios por una enfermedad crónica degenerativa. Mucho ojo con todo ello. Un paciente con comorbilidad cardiovascular, que también todo ello genera un impacto y un manejo perioperatorio individualizado. Desde valoración de preoperatoria hasta la selección de la técnica anestésica y el manejo postquirúrgico del paciente. Y todo ello con el objetivo fundamental de optimizar los resultados quirúrgicos principalmente, de que nuestro paciente tenga las menores complicaciones posibles, menor morbimortalidad y mejores resultados quirúrgicos. Para ello, pues bueno, se enfoca también en el manejo transanestésico, manejo no solamente del dolor, sino de aquellas técnicas que sean adecuadas para el paciente, náusea y vómito perioperatorio, el manejo de líquidos en el perioperatorio, la movilización precoz, analgesia multimodal y muchas veces actualmente ha estado mucho de moda el manejo de anestesia o analgesia libre de opioides, ¿no? También, ¿por qué no? Es válido optimizar los fármacos y en este caso los opioides. Esto no quiere decir que no se utilicen, mucho ojo con ello, es muy distinto que no se utilicen a que se utilicen de manera racional y de manera adecuada. Movilización temprana del paciente, ingesta de la vía oral de manera pronta y todo ello va a conllevar a una alta precoz o rápida del paciente, no una recuperación óptima y para ello llevar a un paciente a una homeostasis lo más rápido, lo más pronto posible. Otro tipo de protocolos específicos, de acuerdo a cada tipo de cirugía, son los protocolos PROSPE.
igual nos hablan desde un preoperatorio, un intraoperatorio y un posoperatorio, hablando precisamente desde los pacientes que tienen un riesgo bajo, riesgo alto de presentar dolor. Aquellos pacientes pues serán seleccionados y se tomará la técnica anestésica o analgésica de acuerdo a las condiciones de nuestro paciente y a los riesgos perioperatorios. Se optimizarán los resultados con una analgesia adecuada y precisamente todos los fármacos de los cuales podemos echar mano para una analgesia multimodal. Esto es solo un ejemplo de este protocolo en histerectomía abdominal. Les sugiero que, bueno, si tienen oportunidad, sobre todo hablando de una evaluación preoperatoria, pues puedan echar un vistazo a estos protocolos bastante interesantes. Actualmente se está corriendo también resultados postquirúrgicos, hablando del perioperatorio, en analgesia perioperatoria y cuáles son las técnicas, tanto analgésicas como anestésicas, que han tenido mejores resultados. Bueno, en nuestro hospital también hemos sido invitados para participar en este proyecto de Pain Out. Este proyecto, pues bueno, cuenta con un gran número de hospitales a nivel internacional. Aquí en México está llevado a cabo por la doctora Anelía Garduño y bueno, estamos en ese desarrollo precisamente de los resultados, de evaluación de resultados para ver qué impacto tienen con la analgesia postquirúrgica y precisamente optimizar los resultados postquirúrgicos. Existen guías de manejo de dolor postoperatorio específicamente y también engloban el preoperatorio como evaluación del paciente. Guías específicas por unidad hospitalaria y bueno, en esto nos enfocamos en distintos hospitales. Yo les puedo ejemplificar los hospitales donde yo he estado presente en unidades de dolor agudo perioperatorio, como es el Hospital General de Montreal y el MD Anderson, donde ya tienen estos protocolos ya específicos desde una evaluación preoperatoria. ¿Qué es lo importante de todo esto? Evitar precisamente el dolor crónico postquirúrgico. ¿Y cuáles son los eventos que más han estado relacionados a dolor crónico postquirúrgico? Pues bueno, amputación de extremidades va de un 30 a un 50%, cirugía protésica un 15 a un 20%, mastectomía, resección tumoral, cirugía plástica un 20 a un 30%, toracotomía 30 a 40%, bypass gástrico de un 10 a un 20%, y el dolor crónico en el 23% de los pacientes ya era presente. Aquí en México tenemos una estadística promedio no tan específica que va de 9 de cada 10 mexicanos tienen dolor posoperatorio y 7 de cada 10 lo consideran de moderado a severo en intensidad. Esta referencia fue reportada por el doctor Covarrubias en el 2017. Actualmente no hay una bibliografía como tal que nos defina qué tanto o tan presente es el dolor crónico postquirúrgico en pacientes mexicanos. ¿Cuáles son los objetivos precisamente de toda esta evaluación y de todo este manejo de dolor agudo? Es prevenir o disminuir los efectos secundarios inherentes al dolor o a su tratamiento, prevenir o evitar síndromes dolorosos crónicos, precisamente unificar los criterios de manejo de analgesia multimodal acorde a la evidencia médica existente. Y esto es muy importante porque muchas veces hacemos una evaluación preoperatoria de nuestro paciente y perdemos el seguimiento. Hablando, por ejemplo, de una evaluación preoperatoria por distintas áreas de medicina interna, como es medicina interna per se, neumología, cardiología, pues es fundamental que si evaluamos a este paciente, probablemente estemos enlazados en el postquirúrgico para dar este seguimiento. Y todo ello con criterios bastante estables para darle esta continuidad postquirúrgica, porque muchas veces uno como anestesiólogo da su manejo y puede decir, bueno, cuando estamos involucrados en unidades de dolor agudo perioperatorio decimos, va, yo hago el manejo perioperatorio o postquirúrgico de analgesia, pero muchas veces un gran número de pacientes únicamente requieren un seguimiento y un manejo por una analgesia base, por su médico tratante o precisamente por medicina interna. Ahorro de opioides es fundamental, utilizar esta parte de analgesia multimodal
evaluar los recursos con los que contamos por cada estancia hospitalaria o por cada unidad hospitalaria, qué recursos tenemos guías, no tenemos guías, cuáles son los fármacos con los que contamos, o incluso si nosotros podemos tal vez echar mano de otro servicio aunado, ¿no? Como pudiera ser una unidad de dolor agudo perioperatorio. Objetivos principales en manejo del dolor posoperatorio: mantener un EVA menor a 4, hablando de un EVA basal donde nuestro paciente esté confortable, probablemente no tenga dolor si nuestro paciente está estático en un posoperatorio inmediato, satisfacción de los pacientes y presentar un servicio de óptima calidad, hablando de disminuir riesgos, disminuir mortalidad, disminuir morbilidad y disminuir también, ¿por qué no?, estancia hospitalaria. Una respuesta controlada al estrés. Cuando nosotros hacemos un manejo precisamente relacionado a una homeostasis, pues decimos que nuestro paciente puede tener esta respuesta controlada al estrés bastante estable, ¿no? Una respuesta metabólica al trauma estable. Rápida recuperación y egreso a la funcionalidad. Pacientes que probablemente en un posoperatorio inmediato se opera hoy en la mañana y probablemente al mediodía o en la tarde nuestro paciente ya está deambulando o ya está haciendo rehabilitación. Mucho ojo con todo ello, porque es parte de los objetivos de un adecuado manejo del dolor. Mal manejo del dolor posoperatorio conlleva múltiples situaciones y creo que esto nos involucra a todos y en especial al área de medicina interna, ¿no? Riesgo principalmente de enfermedad tromboembólica, alteraciones cardiopulmonares, complicaciones pulmonares importantes. Podemos hablar desde atelectasias por una mala ventilación, por dolor, ¿sí?, en la dinámica ventilatoria, conlleva riesgos de infecciones, neumonías hospitalarias, incrementa estancias hospitalarias, incrementa incluso el riesgo de cronificación de dolor y, ¿por qué no?, también estas alteraciones cardiovasculares importantes como crisis hipertensiva, riesgo de infarto agudo de miocardio, importante asociado a un mal manejo del dolor. ¿Cuáles son los riesgos de cronificación del dolor? Tenemos en el preoperatorio múltiples riesgos desde la edad del paciente, factores tan importantes como ello que pueden modificarnos esta evolución natural del dolor, esta alteración fisiopatológica. Sexo o género del paciente, pues aquí también hay variabilidad porque hay regiones y hay bibliografía que enfocan mucho más a una resistencia mayor al dolor del género femenino, a diferencia del masculino, ¿no? Mucho ojo con ello. Dolor crónico previo, si el paciente ya tiene dolor crónico, ¿qué tanto puede tener un impacto para una cronificación de un dolor posoperatorio? Lugar y extensión del procedimiento quirúrgico, intervenciones quirúrgicas previas o un paciente que es con un múltiple número de cirugías en el mismo sitio quirúrgico, predisposición genética, otros factores que son bandera amarilla, factores psicológicos, la actitud del paciente al estrés, y se ha hablado mucho, sobre todo en los últimos congresos de dolor, hablando de dolor agudo, la catastrofización al dolor, que involucra mucho un estado psicológico o psicoemocional del paciente, ¿no? Yo sé que me voy a someter a un evento quirúrgico y sé que voy a tener mucho dolor. Muchas veces el paciente llega refiriendo que va a tener mucho dolor, ¿no? Mucho ojo con ello. Bandera roja, infecciones, sangrado, síndromes compartimentales, lesiones de órganos, otros factores posoperatorios, hablando, por ejemplo, de un paciente que presente dolor agudo posoperatorio no controlado, sobre todo entre 24 y 48 horas posterior a la intervención, dolor agudo perioperatorio intenso o un exceso de analgésicos en los primeros 7 días. Otros factores sociales como es pobreza, ¿por qué? Por limitación de recursos farmacológicos, que esto no debiera de suceder, pero bueno, desgraciadamente en muchas instituciones hospitalarias sigue pasando, ¿no? Que no se cuente con los fármacos adecuados, bajo nivel educacional o incluso baja experiencia, ¿sí?, y conocimiento de los mismos médicos a las opciones terapéuticas que se tienen. Mucho ojo también con ello. Voy a hablar un poco de la fisiopatología del dolor. Para empezar, estamos hablando que el dolor perioperatorio engloba una lesión que va a estar existente en el organismo del paciente, un estímulo quirúrgico inicial. Hablamos de algógenos puros. Per se,
cuando nosotros hacemos una lesión traumática, hay liberación de ciertas sustancias que van a estimular directamente los nociceptores, hablando de bradicinina, acetilcolina, potasio, hidrógeno, ATP, y que van a ser sustancias que per se van a estimular a los nociceptores. Aquellos que van a proveer que esta estimulación sea factible como sensibilizadores, aquellos que van a favorecer la acción del algógeno. Las prostaglandinas son la estrella principal de este grupo de sustancias. O aquellos también que de cierta manera van a disminuir esta percepción, esta modulación del dolor, van a modificar esta transmisión incluso de este potencial de acción, como suelen ser los opioides endógenos, los cannabinoides o también el sistema serotoninérgico o noradrenérgico principalmente. Mucho ojo con ello. Vemos que habiendo una lesión tisular, existe la liberación de todas estas sustancias algógenas, estimulan un nociceptor. Este nociceptor va a generar este cambio de esta sustancia química, física, mecánica, lo que sea, a generar un potencial de acción. Este potencial de acción va a modificar los iones intra y extracelulares en el trayecto de la neurona y van a transmitir esta señalización para llegar a las astas posteriores, generar esta difusión de la transmisión en la médula espinal y llegar a la corteza cerebral. Vemos que hay muchas sustancias que estimulan y directamente distintos tipos de receptores relacionados al dolor, como TRK, los receptores de bradicininas, como es también los receptores de serotonina, los BR1 principalmente, y a nivel central ya los receptores AMPA y kainato, que bueno, tienen un impacto fundamental en el dolor agudo. Mediadores periféricos, hablábamos precisamente de estas sustancias, prostaglandinas principalmente, que se liberan posterior a esta respuesta inflamatoria, como parte de esta respuesta inflamatoria y esta agresión tisular o celular. Se libera calicreína, quininógenos y bradicinina por un lado, la liberación de potasio e hidrógeno principalmente, que esto va a funcionar también como quimiotáctico para mastocitos. Se liberan sustancias inflamatorias o proinflamatorias, serotonina, histamina, sustancia P, y esto a su vez va a tener un impacto sobre el ácido araquidónico, la lesión de los fosfolípidos, el impacto en el ácido araquidónico y precisamente la activación de ciertas enzimas que pueden estar presentes o pueden activarse posterior a una lesión traumática. Hablando en particular la ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, la ciclooxigenasa tipo 1 está presente en muchas funciones fisiológicas y la ciclooxigenasa tipo 2 es una enzima inducible. Quiere decir que posterior a un evento traumático se hace presente precisamente para modular y modificar esta respuesta inflamatoria. Mucho ojo con ello por ser parte de nuestras estrategias terapéuticas. Hablamos de 4 procesos distintos durante toda esta fisiopatología del dolor, de la transcripción, cuando ese estímulo que les comentaba, químico, físico, mecánico, se transcribe precisamente por, valga la redundancia, ¿no? Se transcribe y genera ese potencial de acción que va a ser transmitido en todo el trayecto de las neuronas y las células de nuestro organismo, generando una modificación de los potenciales de acción intra y extracelulares. Hablamos de modulación cuando precisamente esa capacidad de los neurotransmisores y de ciertas sustancias se genera para generar esa carga a la baja o reguladora de este estímulo que se está transmitiendo, ¿no? Hablando de modulación en específico, hablamos, por ejemplo, nuevamente les repito, opioides endógenos, serotonina, noradrenalina, que pueden modificar esta situación. Actualmente también se sabe que los opioides endógenos y el sistema endocannabinoide juegan un rol muy importante. Hablamos del núcleo del rafemedio, la sustancia gris periacueductal, fundamentales precisamente para esta modulación del dolor, donde hay ciertas sustancias noradrenérgicas y serotoninérgicas que se liberan para esta modulación.
La percepción y la integración del dolor, percepción donde ya nos involucran neuronas talámicas y posteriormente integran a nivel de corteza cerebral como tal el dolor, ¿no? Hablamos entonces de dos procesos distintos. A nivel periférico, toda esta cascada inflamatoria se conoce como una sensibilización central. A nivel ya medular y a nivel superior o supramedular, a nivel cortical y cerebral, hablamos ya de un proceso de sensibilización central o sensibilización secundaria. Y vemos también todas las sustancias y fármacos que puedan estar involucrados como parte de la analgesia multimodal en cada uno de estos pasos. Antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la COX-2, por ejemplo, a nivel periférico, a nivel sensibilización periférica, anestésicos locales, cuando aplicamos precisamente a nivel de un nervio periférico, anestésico local, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, y bueno, la finalidad de esto es precisamente bloquear la transmisión e incluso la transcripción del dolor, ¿no? Opioides, agonistas opioides a nivel periférico, ¿por qué no? A nivel central tenemos también opioides, agonistas opioides, anestésicos locales, agonistas de NMDA, perdón, antagonistas del NMDA y alfa-2 agonistas, importante. A nivel ya supraespinal tenemos alfa-2 agonistas, el acetaminofén, ¿por qué no? Como un adyuvante a nuestras alternativas terapéuticas, como parte de la analgesia multimodal, y opioides, agonistas opioides. ¿Cómo se clasifica el dolor? ¿No? El dolor se va a clasificar en relación al evento perioperatorio, evento quirúrgico, como dolor de carácter nociceptivo, donde se activan neuronas específicamente sensitivas o sensoriales de carácter nociceptivo que tienen un alto umbral en respuesta a una lesión o real en cada tejido, ¿no? En tejido no neural. Ejemplo, incisión quirúrgica. Es el más claro ejemplo de un dolor quirúrgico. Respuesta puede ser adaptativa. ¿Existe plasticidad neuronal? Sí, y esta puede ser reversible. Y también sensibilización, que en su mayoría va a ser periférica. Muchas veces tratando esta sensibilización periférica, este tipo de dolor puede ser reversible. Inflamatorio, se activa ya el sistema inmune, células también estromales locales e infiltrantes, como macrófagos, por ejemplo, se liberan mediadores inflamatorios en respuesta a lesión de carácter inflamatorio, no neural. Este claro ejemplo está relacionado por calor, rubor, tumoración, enrojecimiento, hinchazón en el área quirúrgica. Puede ser adaptativa y mayormente es reversible. Esto también nos habla ya de que puede haber una sensibilización tanto periférica como central. Dolor de carácter neuropático. Aquí nos habla ya de una lesión neurológica como tal. Se lesionan estructuras neurales. El ejemplo más claro es electrocauterización del área quirúrgica, donde ya se lesionan nervios, o desvascularización de un nervio en un campo quirúrgico. La respuesta suele ser maladaptativa, la plasticidad neural suele ser variable y la sensibilización puede ser periférica o central. Eventos, bueno, esto lo puse, esta diapositiva, se me hizo muy interesante porque nos habla de en qué tiempo podemos ver a nuestro paciente, en dónde debemos de enfocarnos para hacer esta evaluación o manejo y pues cuáles pudieran ser nuestros targets y nuestros objetivos precisamente para evitar que este dolor agudo trascienda a una cronificación de dolor. Hablando, como les decía, desde la preparación del evento quirúrgico. ¿Cuál es el sitio quirúrgico? ¿Cuáles son los antecedentes de mi paciente? ¿No? Sitio quirúrgico, tiempo quirúrgico, mayor exposición quirúrgica representa mayor inflamación, mayor liberación de radicales libres, mayor dolor perioperatorio. Isquemia, si para un evento quirúrgico se aplica isquemia, también involucra otro tipo de situaciones relacionadas a dolor de carácter inflamatorio. El aspecto biopsicosocial fundamental que no debemos de dejar pasar en ninguno de los puntos, ¿sí? Desde el approach quirúrgico o el objetivo quirúrgico,
la edad del paciente, el sexo o el género del paciente, la centralización del paciente y las variantes genéticas. Individualizar también este riesgo en cada paciente. No es lo mismo un paciente geriátrico con fragilidad que tiene dolor crónico y que consume opioides a un paciente joven que va a ser sometido a su primera cirugía y que realmente no tiene ningún otro factor importante de riesgo, ¿no? Mucho ojo. La evaluación el día de la intervención quirúrgica también, si es un paciente que ya ha consumido opioides, si tiene también factores relacionados a cierta dependencia, la sensibilidad nociceptiva del paciente, ¿no? Y también cuáles son estas vías más involucradas en relación al dolor de acuerdo al tipo quirúrgico. ¿Cuál es la anestesia que vamos a aplicar? Una anestesia regional, analgesia multimodal, minimizar el uso de opioides sobre todo, y también aquellas situaciones que pueden generar una hiperalgesia inducida. El factor biopsicosocial también importante en todo este proceso de dolor perioperatorio, ¿no? En el postoperatorio, una integración rápida, un manejo fundamentalmente en el postoperatorio inmediato. Dejar que nuestro paciente vaya a piso o egrese a piso ya con un manejo analgésico e integrar este manejo ya precisamente con los médicos que se encuentran en piso, dando ya el seguimiento del paciente, ¿no? La ansiedad, depresión, alteraciones del sueño que se presentan probablemente ya más tardíamente, y también esta somatización de dolor que pueda estar relacionado a una situación emocional importante. Y la recuperación del paciente en el postoperatorio, hablando desde el egreso del paciente a los primeros 3 meses del postoperatorio. ¿Cómo vamos a evaluar el dolor? Para empezar, yo les sugiero esta mnemotecnia. Desde aparición del dolor, localización del dolor, hacia dónde se va el dolor, ¿sí? Irradiación del dolor, características del dolor, cómo se presenta, es un dolor de carácter lancinante, un dolor de carácter ardoroso, quemante, punzante, un dolor que a lo mejor está relacionado a cierta movilidad, ¿no? Todo ello es importante comentárselo y preguntárselo a nuestro paciente. ¿Qué tan intenso es el dolor? Del 0 al 10 en esta situación numérica, hablando que 0 es no tener dolor y 10 es el dolor más intenso que ha experimentado usted en su vida. Recuerde ese dolor tan intenso, póngale un 10 y dígame del 0 al 10 en qué número pone su dolor en este momento. Y el paciente ya referirá. Por otro lado, la escala visual, donde nuestro paciente se refiere o se relaciona con ciertas caritas de expresión facial, donde a lo mejor incluso la enfermera, el médico que tiene contacto en ese momento con el paciente puede referir las facies del paciente y reportarlo como tal, un dolor de carácter leve, moderado o severo. El alivio del dolor, si hay ciertas situaciones que lo alivian. Por ejemplo, un paciente posoperado de una prótesis de rodilla, pero refiere que a lo mejor si le aplican hielo o crioterapia, pues el dolor cede, ¿no? O que incluso en cierta posición en flexión o extensión el dolor puede ceder. Mucho ojo con todo ello. Evaluación del dolor, y para esto yo les quiero comentar lo que las guías nos dicen, ¿no? Hay que evaluar periódicamente el dolor. ¿Cómo es periódicamente? ¿Cuál es el tiempo adecuado? Se dice que un dolor con un descontrol o mal controlado, cuando nosotros intervenimos para manejar este evento agudo, la sugerencia es evaluarlo en periodos de 15 hasta 30 minutos. La sugerencia también es que hay buena correlación entre lo visual y lo análogo, por lo tanto le puedo poner a mi paciente una línea con números y el paciente me puede decir, yo tengo un 5, ¿no? Un 5 de color naranja. Entonces, hay buena correlación y relacionar precisamente, por eso esta herramienta del Pain Assessment Tool ha sido bastante integrada en muchos hospitales para poder detectar la intensidad del dolor de nuestro paciente. Y también estas escalas deben de ser claras, precisas, entendibles y adecuadas también a cada situación del paciente y validadas por cada región.
en situaciones muy particulares, muy especiales, donde probablemente pueda ser un poco difícil que nuestro paciente se pueda comunicar con nosotros, tenemos otro tipo de escalas de conducta, donde nos habla de expresión facial del paciente, damos un puntaje, movimientos descoordinados del paciente, sobre todo de extremidades, y también el compliance ventilatorio, donde nuestro paciente probablemente tiene una dinámica ventilatoria adecuada, donde nuestro paciente está hiperventilando, o incluso si es un paciente bajo intubación, donde nuestro paciente a lo mejor está teniendo esa competencia con el ventilador refiriéndonos o reportándonos un control del dolor inadecuado. Mucho ojo con todo ello. Escalera analgésica de la OMS es aplicable. Creo que para todo ello es aplicable totalmente. Hablamos desde un primer escalón. Nuevamente me voy a enfocar ya en terapia, analgesia multimodal. No nos habla que el primer escalón tiene un dolor, un EVA, escala visual análoga de 1 a 4, hablando o reportándolo como un dolor leve, donde en nuestra base siempre, si se fijan en todos los escalones, pues en el primero es fundamental, analgésico no opioide. Estamos hablando de antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo. ¿Dónde se puede aplicar un adyuvante? Adyuvante estrella, por ejemplo, acetaminofeno, paracetamol, es uno de los adyuvantes más adecuados que pueden utilizarse junto con los antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a un segundo escalón. Un dolor con una escala visual análoga de 5 a 7, un dolor moderado, donde se utiliza lo del primer escalón y se adiciona a él un opioide débil. Opioide débil con el que contamos aquí en nuestro medio en México, pues es el tramadol. Contamos también con el tapentadol, pero desgraciadamente para dolor perioperatorio creo que no es lo óptimo ni lo adecuado. El tramadol yo creo que sigue siendo parte de lo fundamental como opioide débil. Y si nos vamos ya a un tercer escalón, hablando de una escala visual análoga de 8 a 10, un dolor severo, donde se utiliza el primer escalón y nos vamos ya a un opioide potente. ¿Cuál es el gold estándar de opioide potente? La morfina, ¿vale? Con ello, pues bueno, podemos también echar mano en cualquier momento de técnicas de intervencionismo. No por ello quiero decir que sea una técnica muy especializada, sino simplemente hablando, por ejemplo, de anestesia regional, de un catéter para analgesia continua, de un bloqueo en específico como una dosis única. Un ejemplo, fracturas costales en un paciente que llega a urgencias con fracturas costales y ponemos un bloqueo de plano erector de la espina o un catéter peridural, pues estamos hablando ya de intervencionismo y no por ello tenemos que esperar hasta un escalón 10, sino podemos ir evaluando a nuestro paciente e ir actuando de manera oportuna y anticipada. ¿Es aplicable? Sí es aplicable la escalera analgésica de la OMS. Actualmente se tiene precisamente esta situación del ascensor analgésico, donde nosotros podemos subir o bajar los fármacos de acuerdo a la intensidad de dolor de nuestro paciente y al control del mismo. Sugerencia es que después de 24 horas de control del dolor, si tenemos nosotros un opioide potente, podemos disminuir a un opioide débil, rotar a un opioide débil o incluso poder pasar de ese opioide débil a un destete progresivo y retirar y dejar en nuestra analgesia basal, hablando de antiinflamatorios no esteroideos y adyuvantes. No mucho ojo con ello, porque a eso se refiere el ascensor analgésico. La analgesia multimodal es tratar de utilizar precisamente todos los fármacos a una dosis óptima, una dosis en algunas ocasiones baja, con carácter analgésico y que pueda tener precisamente ese sinergismo o esa potencialización de la analgesia con menos efectos adversos. Entonces, bueno, Kellett y Dahl lo han descrito en 1993 y pues hasta nuestros días sigue siendo parte de nuestra analgesia multimodal, precisamente en quirófano, en el perioperatorio y también para otros casos de dolor crónico. Analgesia multimodal, pues bueno, dolor perioperatorio se indica cuando sigue siendo un problema clínico importante,
Como parte de los estándares de manejo, se combina paracetamol, antiinflamatorio no esteroideo y opioides, ya lo vieron en la escalera analgésica de la OMS. Se ha sugerido enfocar los tratamientos adicionando ciertos fármacos que también como adyuvantes tienen un potencial benéfico en control del dolor y nos ayuda precisamente a que funcione la analgesia multimodal como parte de ahorrar opioides, o utilizar la dosis más baja de opioides o mantenernos probablemente en un escalón 2 sin pasar a un opioide más potente. Hablando, por ejemplo, de gabapentinoides, ketamina, dexametasona, magnesio, que han demostrado ser de los más eficaces, sin contraindicaciones absolutas y con varios efectos secundarios que pueden ser positivos. Uno de ellos es ansiolisis, otro de ellos, por ejemplo, hablando de dexametasona, es el potencial efecto antiinflamatorio que posee. La mayoría de los randomizados sugieren que se evalúen la potencia relativa y la interacción de estos componentes adicionales para futuras vías clínicas concluyentes. Esto es muy importante. Mantener una analgesia equilibrada y balanceada. Esto es importante, ¿no? También como parte de la analgesia multimodal. Manejo perioperatorio, evaluación del paciente y experiencias previas. Esto es fundamental cuando estamos haciendo un interrogatorio preoperatorio, ¿no? ¿Cómo ha sido el dolor anteriormente en sus cirugías previas, ¿no? ¿Usted padece alguna enfermedad que requiera un manejo de dolor crónico? ¿Usted consume fármacos que puedan tener un impacto en el manejo del dolor? Ansiolíticos, fármacos, incluso, como les comentaba, gabapentinoides, manejo de dolor crónico, ¿no? No puramente perioperatorio, ¿sí? Pacientes con enfermedades o comorbilidades previas, ¿sí? Enfermedades reumáticas, manejo de dolor crónico, lumbalgias, pacientes ya con algún deterioro o alguna fragilidad, insuficiencia renal, diabéticos, hipertensos, cardiovasculares. Todo esto me va dando la idea a mí de qué fármacos puedo utilizar y qué fármacos no desde un primer escalón, ¿no? El tipo de analgésicos que normalmente quitan el dolor del paciente, o también si a lo mejor por este evento ya está consumiendo algunos analgésicos previamente. Información al paciente y a la familia, siempre comentarles cuáles son los objetivos terapéuticos en relación al manejo del dolor y cuáles son las técnicas que sugerimos que se apliquen o se empleen para ello, ¿no? Para un control adecuado. El plan terapéutico, definir un plan terapéutico en el preoperatorio, y es fundamental también, y a mí me encanta cuando veo las valoraciones preoperatorias y de repente viene el paciente ya con una sugerencia analgésica. Esto es fundamental también tenerlo porque así hacemos este enlace desde el preoperatorio, transoperatorio y postquirúrgico, ¿no? Analgesia preventiva, ¿es válido aplicarla? ¿Cuándo es válido aplicarla? Sí, sí es válido y sí lo podemos hacer, hablando del dolor perioperatorio o preoperatorio. Y la premedicación, que se ha hablado también que el manejo de la ansiolisis y la analgesia preventiva son fundamentales precisamente para evitar el dolor, inestabilidad de dolor agudo perioperatorio e incluso disminuir el riesgo de dolor crónico posquirúrgico. Mucho ojo con todo ello, ¿no? Parte también de los estándares, la profilaxis para dolor, náusea y vómito postoperatorio, enfocándonos en analgesia también multimodal para manejo del dolor perioperatorio, el sinergismo. Múltiples fármacos tienen segundos efectos sinérgicos y potencializan las vías analgésicas. Analgesia preventiva es la base para prevenir la sensibilización central de un estímulo doloroso que amortigua la entrada aferente anticipada. Mucho ojo con ello. Y parte de ello es cómo estamos actuando también, ¿no? La analgesia preventiva tiene la base y el fundamento en todo esto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en una gráfica A, donde cómo se presenta desde el inicio del estímulo quirúrgico, el inicio del tiempo cero de la cirugía, cómo se presenta precisamente esta estimulación en el trance y en el postoperatorio, y cómo se presenta la hipersensibilización, los estímulos nocivos o nociceptivos en las neuronas, ¿no? En el sistema nervioso. Fíjense en esta gráfica, es sin aplicar ninguna terapia, ¿sí? ¿Cómo se presentaría todo?
Fíjense la hiperexcitación, hiperexcitabilidad de las neuronas. En el B es analgesia posquirúrgica únicamente. Estamos dejando sin manejar nuestro transoperatorio y únicamente estamos dando un manejo como una dosis única en el postquirúrgico, solamente teniendo en cuenta este aspecto a corto plazo, pero con una hipersensibilización postquirúrgica mediata o tardía. El plano C o la figura C nos habla de un manejo preoperatorio, transanestésico, analgesia preventiva, transanestésico, y en el post-anestésico pues olvidamos a nuestro paciente y tenemos una hipersensibilización marcada en el postoperatorio. Los pacientes que se van a casa probablemente experimentan este tipo de manejo, ¿no? O lo que debería de ser, ¿no? El D, una analgesia pre y postquirúrgica. Hablamos desde el preoperatorio, una analgesia preventiva, el manejo transanestésico y el manejo postquirúrgico, ¿no? Que nos habla de una basal, que pudiéramos decir en cero, de una hipersensibilización. Sobre todo porque estamos hablando de un dolor de carácter inflamatorio y de carácter nociceptivo. Analgesia preventiva tiene múltiples fundamentos y nos hablan y nos pueden hablar de muchísimas mezclas de fármacos. En este caso, por ejemplo, se ha hablado de anestesia regional, anestésicos locales, analgésicos intravenosos, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, antagonistas del NMDA y drogas antiinflamatorias como esteroides en dosis nada más durante el evento transoperatorio. Incluso nos hablan de distintos protocolos: analgesia epidural con opioides, anestésicos locales periféricos, antagonistas NMDA sistémicos, AINES sistémicos y opioides sistémicos. Y bueno, lo que tenemos de referencia con mejor efecto demostrado es analgesia peridural o epidural con anestésicos locales y antiinflamatorios no esteroideos, sea COX-2, COX-1, hablando de mayor efecto de COX-2 sobre COX-1, disminución del consumo de analgésicos mayor al 50% y tiempo en primera dosis de analgésico, hablando en específico de opioides. Mucho ojo con ello, ¿vale? Todos los estudios van en relación a la disminución del consumo farmacológico de opioides en el postoperatorio y, bueno, hablando también estudios muy interesantes en cirugías en específico donde los gabapentinoides o la pregabalina ha tenido un impacto favorable para ello, ¿no? En específico, hablando de analgesia preventiva, COX-2, en particular parecoxib, junto con pregabalina o gabapentina, han demostrado ser efectivos previos a la incisión quirúrgica. Hablando del múltiple arsenal que tenemos de fármacos en analgesia multimodal, COX-1, COX-2, opioides analgésicos atípicos, anestesia regional, algunas intervenciones, terapia cognitivo-conductual. Muchas veces nos podemos enfocar también en que en el postoperatorio nuestro paciente esté viendo la televisión, escuchando música, leyendo un libro, todo ello como parte también de esta terapia, ¿no? Y los TENS también en el postoperatorio. Analgésico atípico estrella, acetaminofén, parte de nuestro primer escalón, primero, segundo y tercer escalón, no hay que olvidarlo, no hay que obviarlo. Tiene múltiples efectos o mecanismos de acción. Para empezar, una inhibición no competitiva de la peroxidasa en la ciclooxigenasa. Y bueno, potencializa también el sistema opioide endógeno de manera indirecta, inhibiendo la recaptura de anandamida. Yo creo que este es su principal mecanismo de acción. Potencializa la vía descendente serotoninérgica de manera indirecta. Sistema modulador descendente, importante. Sistema nervioso central, inhibe ciclooxigenasa 3, que bueno, yo aquí comentaría que es una variante de ciclooxigenasa 2 en el sistema nervioso central. Inhibe las interleucinas 1 e interleucina 6, y esto, pues bueno, son sus múltiples mecanismos de acción. Ha funcionado como un ahorrador opioide, es un analgésico atípico que se utiliza en conjunto con antiinflamatorios no esteroideos y opioides. Su metabolismo se lleva a cabo mediante acetilación hepática a paraminofenol. Se requiere un ajuste a partir de un CHAL-B.
Y bueno, la dosis sugerente es de 3 a 4 gramos. Aquí yo sí dejaría esto con un fundamento importante de acuerdo a nuestro paciente. Si estamos utilizando analgesia multimodal, yo creo que fraccionado 2 a 3 gramos serían suficientes para una analgesia óptima. Dosis tóxicas, pues de 10 gramos hacia arriba, ¿no? En 24 horas. COX-1, COX-2, si evaluamos mecanismo de acción, pues bueno, el impacto va en relación a la enzima, sí, a la enzima sobre la cual queremos tener el efecto. Si hablamos de la COX-1, que es constitutiva, sabemos que tiene una función en múltiples situaciones fisiológicas de nuestro organismo. Por ejemplo, a nivel de prostaglandinas, la COX-1 a nivel de estómago modifica la secreción gástrica, a nivel de intestino igual, a nivel de riñón también esa situación precisamente de la vasoconstricción, ¿no? La agregación plaquetaria. Entonces, muchas situaciones por las cuales, pues bueno, la mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos, ahora para manejo del dolor nos estamos enfocando en un perfil mayor COX-2, que es una enzima inducible o constitutiva que se hace presente posterior a un evento traumático o un evento inflamatorio. Bueno, pues hablamos, por ejemplo, de que los antiinflamatorios no esteroideos son los más frecuentemente utilizados. Y muchas veces vemos que nuestro paciente llega a esta valoración preoperatoria con 1 o con 2 o con 3 antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que bueno, yo lo dejo sobre la mesa, decir que las guías no nos sugieren mezclar antiinflamatorios no esteroideos, nos sugieren que utilicemos uno, el que cumpla el mejor perfil para nuestro paciente. Y también de este fármaco, utilizarlo en la indicación adecuada sería de 5 a 7 días para un efecto perioperatorio en dolor agudo, y la dosis, pues, analgésica recomendada, ¿no? Eficacia demostrada en tratamiento de dolor, forma parte del tratamiento de osteoartritis y artritis reumatoide, hablando en particular de casos donde se requiere el manejo, sobre todo por largo tiempo. La sugerencia es ciclarlo, no es manejarlo de manera continua, sino utilizar dosis baja y dejar descansar un tiempo al paciente de estos fármacos y volverlo a utilizar de manera ciclada. Uso crónico a pesar de perfiles específicos de efectos adversos, y la recomendación nuevamente es no combinar fármacos del mismo grupo. Vemos esta línea del tiempo sobre estos fármacos, cómo se fueron descubriendo, principalmente el perfil COX-1 fueron los principales y los primeros, posteriormente perfil COX-2, y también tenemos algunos fármacos que cumplen los dos perfiles, ¿no? Hablando, por ejemplo, en este caso del ketoprofeno, desquetoprofeno, que puede contar con un perfil dual importante. Los fármacos, por ejemplo, COX-2 predominantes, como los COXIBs, que han tenido también ciertas pros y contras. Algunos han salido también del mercado, otros se mantienen por los efectos analgésicos adecuados en un paciente que cumpla con un perfil adecuado. Y bueno, pues bueno, estos fármacos pues han demostrado ser efectivos, sobre todo los COX-2, para manejo del dolor agudo postoperatorio, seguido de AINE no selectivo, COX-1 mayor, que ha demostrado mayores efectos adversos. Hablar del NNT es el número necesario a tratar, y si nosotros lo ponemos en una tabla, pues vemos todos los fármacos y el perfil con el que cuentan, ¿no? Hablar únicamente de antiinflamatorios no esteroideos, vemos que el perfil puede ser bastante bueno para algunos COX-2, para muchos en relación, digo, este es un atípico que no es un antiinflamatorio no esteroideo, pero bueno, el perfil suele ser bastante interesante desde los COX-2 hasta algunos COX-2, COX-1, ¿no? COX-1, COX-2. Los COX-2 han sido mejor evaluados como analgesia multimodal. El ketorolaco ha demostrado tener un efecto COX-1, COX-2 reversible a dosis de 60 a 120 miligramos en 24 horas. Y bueno, hay que tener en cuenta también los efectos adversos demostrados a dosis mayores a esta, ¿no? Indicada. COX-2, utilidad demostrada en dolor postoperatorio,
pues del que más tenemos evidencia ha sido del Parecoxib. No se ha asociado, como algunos otros fármacos con perfil COX-1, a broncoespasmo. Asociado también a opioide, ha disminuido los requerimientos de opioide en el postoperatorio, por lo tal se ha considerado como un ahorrador también potencial de opioide. Y bueno, el Parecoxib es el precursor del Valdecoxib, ha demostrado seguridad cardiovascular en pacientes con riesgo bajo a moderado de eventos vasculares, ajustando la dosis máxima a 40 miligramos al día. Esto pudiera ser en una sola dosis o fraccionar 20 miligramos cada 12 horas. Coxib y AINE, el efecto renal va a ser muy similar, esto con una evidencia bastante clara. El Parecoxib no incrementa el riesgo cardiovascular después de cirugía no cardíaca, mucho ojo con ello, y no se sugiere su uso en cirugía cardíaca. El Coxib y AINE, igual riesgo de eventos cardiovasculares, sobre todo hablando de infarto agudo de miocardio. Se ha evaluado muchísimo el naproxeno, el celecoxib, con menor riesgo, y Parecoxib ha demostrado seguridad en uso en periodos mayores a 3 días en el posoperatorio cuando se compara con placebo, y los efectos adversos suelen ser similares. Y nuevamente me quedo con esto: selección adecuada y aplicación individualizada de cada terapia con antiinflamatorios no esteroideos. Dexametasona ha sido un fármaco también como parte de la analgesia multimodal, que reduce eficazmente la inflamación posoperatoria. Glucocorticoide, dosis estándar de 8 a 10 miligramos como dosis única. Y bueno, realmente la evidencia nos sugiere que en una dosis única no incrementa los niveles de glucemia, y bueno, también no incrementa el riesgo de infección. Alfa-2 agonistas también actualmente se han utilizado, y la sugerencia en múltiples randomizados con una efectividad de aplicación sistémica y perineural. Y bueno, pues no existe evidencia que demuestre su efectividad sobre otras técnicas por sí solas. Opioides, tenemos también un gran número. No hay diferencia en el control analgésico de opioide IV versus oral. La sugerencia de uso de opioide oral al tolerar la vía oral, precisamente en un posoperatorio. Incidencia de riesgo de adicción es relativamente bajo, en un 3%. Piedra angular en el manejo de dolor moderado o severo. Ya vimos la escalera visual análoga, la escalera analgésica de la OMS. Ya vimos aquí que pues son el gold estándar, sobre todo en un dolor de moderado a severo, hablando de un opioide débil y un opioide potente, ¿no? Elección en dolor agudo, asociado a antiinflamatorios no esteroideos, y no se recomienda su uso en analgesia por vía intramuscular, sobre todo si podemos optimizar las vías. Tramadol es el menos potente, seguido de la morfina, posteriormente la buprenorfina, que tiene aquí también una peculiaridad, que debido a los receptores que utiliza la buprenorfina, se ha considerado como un opioide seguro en manejo de dolor agudo. El fentanilo también, tenemos también hidromorfona, que también es un opioide bastante seguro y efectivo en manejo de dolor perioperatorio. Se recomienda iniciar dosis muy baja y muchas veces siempre impregnar con el opioide débil para ver respuesta y posteriormente modificar o progresar a un opioide más potente. Anestesia regional también como parte de la analgesia multimodal, que bueno, en la actualidad pues tiene un enfoque bastante íntegro, con una evidencia bastante sustentable, y nos disminuye muchísimo también el consumo de opioides en el postoperatorio. Y con estas técnicas pues podemos emplear también analgesia libre de opioides. Depende también del lugar que se ha intervenido quirúrgicamente para aplicar la técnica indicada. Y bueno, ello pues se quedaría a consideración del experto, en este caso el anestesiólogo que lleve a cabo la técnica, ¿no? Y bueno, ahorro de opioides versus analgesia libre de opioides. Les dejo únicamente aquí sobre la mesa que los opioides son una alternativa bastante fiable y buena en nuestro medio para manejo de dolor perioperatorio, hablando de dolor moderado a severo. Sin embargo, existen técnicas o fármacos que, como parte de la analgesia multimodal,
nos ayudan a ahorrar un poco estos fármacos, ¿sí? E incluso técnicas que pueden llegar a evitar el uso de opioides. No quiere decir que sean malos y podemos utilizarlos. Realmente no nos enfrasquemos en lo que ha pasado o está pasando en Estados Unidos, que se está restringiendo mucho el uso de ellos, pero hacerlo de manera racional es muy distinto como parte de una analgesia multimodal. Y nuevamente, evaluar el procedimiento, evaluar la técnica quirúrgica, evaluar la habilidad del cirujano como tal, evaluar también en el preoperatorio las características de mi paciente, la comorbilidad de mi paciente, los fármacos que utiliza mi paciente. Todo esto nos va a llevar precisamente a ver qué técnica utilizamos y disminuir también el uso y el consumo de opioides. En el intraoperatorio, aplicar analgesia multimodal, utilizar ciertas técnicas regionales. En el postoperatorio podemos dar continuidad a algunas técnicas analgésicas multimodales y regionales y bueno, llevar a nuestro paciente al mejor objetivo, que es un control adecuado del dolor, desde la hospitalización hasta el manejo en casa. Y bueno, evitar precisamente la transición del dolor agudo a dolor crónico. Ahorro de opioides y libre de opioides, ya les comentaba, la terapéutica dirigida por targets, desde dónde vamos a enfocar nuestra analgesia, si queremos actuar a nivel de nervio periférico, a nivel central, a nivel inflamatorio, ¿no? ¿Dónde vamos nosotros a tener estos posibles targets? Y ya para concluir, el uso de COX-1, COX-2 más atípico son parte de la terapia de primera línea en analgesia multimodal, asociado a opioides y a otros adyuvantes, demuestran eficacia en dolor agudo perioperatorio. COX-2, mejor evidencia demostrada para dolor perioperatorio como parte de analgesia multimodal y ahorro de opioides. Ketamina es ideal para analgesia anticipada por expresión de NMDA, analgesia dirigida por targets específicos, individualizando el caso y evento quirúrgico. También hacer uso de gabapentinoides adecuados en analgesia preventiva, analgesia multimodal, con menos efectos adversos demostrado, ha sido la pregabalina. Ahorro de opioides. Esto, pues bueno, ser muy críticos al momento de evaluar hacia dónde vamos. Siguen siendo la base para dolor moderado a severo. La analgesia y anestesia regional tiene también un papel significativo en este fundamento de dolor perioperatorio, y las guías existentes, protocolos, se basan en evidencia y pueden variar de acuerdo a las necesidades del paciente y los recursos hospitalarios. Se sugiere optimizar precisamente todos los recursos. Y con esto yo cierro la charla. Muchísimas gracias por su atención. Igual si tienen alguna duda, algún comentario, algún caso que quieran ustedes discutir, con todo gusto yo los puedo atender. Les dejo mi correo electrónico dr-juan2009@live.com.mx. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches todas y todos los que nos están conectados. Les damos la más cordial bienvenida a este momento de que generalmente que presentamos las preguntas y respuestas. Ofrecemos una sincera disculpa porque el ponente de la conferencia de hoy no le fue posible conectarse. Por lo tanto, no va a haber en esta ocasión la etapa de preguntas y por lo tanto no va a ser posible responder a sus amables preguntas. A continuación, me permito presentar a la doctora Jennifer Sofía Zúñiga Rosete, que es presidenta del Colegio de Medicina Interna de Querétaro, filial del Colegio de Medicina Interna de México, y su servidor, el doctor Miguel Ángel Buenrostro, vocal de comunicación del Colegio de Medicina Interna de México. A continuación, les vamos a ofrecer un panorama, un resumen que nos pareció respecto a la plática sobre el sexto signo vital. Doctora Jennifer. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias a todos los presentes por estar conectados. Bueno, una charla muy interesante. Finalmente, la valoración preoperatoria es algo que estamos realizando de forma continua. Y esta parte donde tenemos que valorar la analgesia como tal dentro de nuestra valoración, pues muy importante, ¿no? Siempre individualizar al paciente. Me pareció muy interesante esta situación de nosotros prescribir
la analgesia, que pocas veces lo llegamos a realizar o ajustar. Muchas veces en la valoración preoperatoria no pensamos en el postquirúrgico, muchas veces le dejamos al cirujano el manejo analgésico, y pues muy importante individualizarlo, desde evaluar las escalas de dolor, las escalas de analgesia, y poder ir haciendo los ajustes necesarios. Y bueno, como siempre, una anamnesis preoperatoria muy completa para poder hacer las sugerencias necesarias, y de esta forma pues poder optimizar. Me parece muy interesante esta parte de la analgesia multimodal, ver, echar mano de las diferentes familias de analgésicos con las que contamos, y estar revalorando la situación del paciente para poder hacer un ajuste. Correcto, doctora. Lo que pasa es que la analgesia es el signo vital, y hoy es una exigencia, como comentó el doctor Juan de la Cruz Pineda Pérez. Es una obligación del paciente, y es un derecho del paciente, perdón, y es una obligación del médico ofrecer analgesia, siempre y cuando esté todo controlado. Obviamente estamos hablando, si tenemos un abdomen agudo y el cirujano no lo ha valorado, bueno, esperamos que lo valore el cirujano y posteriormente indicar la analgesia. Me pareció interesante la plática, doctora, porque manejó de manera ordenada los factores biológicos, los factores emocionales, psicológicos, sociales, genéticos. Fíjense, la actividad, el estrés, la actitud que tiene el paciente al estrés, y eso se ve de una, como dijo usted, doctora Jennifer, a una historia clínica. Estamos hablando de una sensibilización local por el proceso quirúrgico, y tenemos pacientes que antes de la cirugía ya sienten dolor, traen ansiedad, traen preocupación. Por lo tanto, es muy importante captar el tipo de personalidad. Habló el doctor de la sensibilización periférica contra la extinción local. El dolor se individualiza. Qué interesante lo que vemos en las terapias intensivas, que tiene un paciente taquicardia, está sedado, pero la taquicardia puede ser la piloerección, la sudoración puede ser una respuesta al dolor. Entonces, muy importante en las personas que hablan, que se expresan, pero también las personas que no pueden hablar, que no pueden expresarse esa cantidad de dolor. Habló sobre el manejo, el perioperatorio. El tema fue analgesia en el perioperatorio. Y nos dice algo muy interesante. En los Estados Unidos, donde registran datos, 80% de las cirugías tienen 80% dolor moderado a severo, de cirugías de pacientes hospitalizados, y en los ambulatorios hasta 60%, o sea, 6 de cada 10 pacientes presentan dolor, que van a ser dados de alta. 6 de cada 10 pacientes presentan dolor, para tenerlo muy importante. Y obviamente la técnica anestésica, optimizar los fármacos que se tienen a la mano, el transoperatorio. Habló varias etapas, y cada una de las etapas que el paciente está viviendo, el que el médico tiene que entender, nosotros como médicos internistas, junto con el cirujano y con el anestesiólogo. Habló del estudio Prospect, que es un estudio dirigido a las histerectomías abdominales, y se corren estudios del seguimiento después de la cirugía para evaluación del dolor postquirúrgico. Me pareció muy interesante. Por ejemplo, dice el doctor en su experiencia que existen ya guías, protocolos ya dirigidos, cada vez más exigentes, para obligar a los médicos a que el paciente no sufra el dolor, entendiendo sufrir el dolor más complicaciones. Un paciente con diabetes mellitus se descompensa, hipertenso, un paciente que presente comorbilidades, cardiopatía isquémica. Entonces, estamos hablando de muy importante, y el doctor nos habló de sus visitas hospitalares a la ciudad de Montreal y el MD Anderson, que tienen cada vez más exigencia del dolor. Y finalizo esta primera etapa, doctora. En México, el doctor Covarrubias tiene estudios del dolor crónico postquirúrgico. Entonces, se está recabando más información de este tipo de pacientes, que una vez que se operan, prevenir o tratar el dolor postquirúrgico. Doctora Jennifer. Así es, así también. Algunas partes que me parecen muy importantes, esta situación de la premedicación, de ver los objetivos, ¿no? La ansiolisis, que también muchas veces la podemos dejar pasar por alto, la analgesia preventiva como tal, y bueno, la profiláctica ya que el paciente ha tenido el procedimiento. Y bueno, el poder echar mano de los múltiples fármacos
con los que contamos, la analgesia multimodal, donde podemos hacer combinaciones, AINES, opioides, para garantizarle al paciente que se encuentre en una buena condición de analgesia. Correcto. Habló también el doctor sobre las metas del dolor. Dice, el objetivo, la meta es EVA, escala visual análoga, menor a 4. O sea, médicos Sí. menos de 4 en la escala visual análoga. Habló se me hizo muy importante porque el dolor disminuye, el tratar el dolor disminuye la mortalidad, recupera los procesos, la herida se recupera al paciente, se da de alta más al paciente, la estancia hospitalaria disminuye, y se evitan los riesgos postquirúrgicos que los internistas frecuentemente somos llamados para tratar dentro del hospital, como es la tromboembolia pulmonar, alguna sospecha de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial frecuentemente. La pura hipertensión puede ser un síntoma de dolor para tener mucha tensión, atelectasias por falta de movilidad a los pacientes, neumonías, dentro de otras. Doctora Jennifer. Así es. Y bueno, también el uso de analgésicos atípicos, el acetaminofén, me pareció también muy interesante la relevancia que cobra en cuanto a la analgesia y como un ahorrador para opioides y algunos otros medicamentos, cómo va a potenciar las vías serotoninérgicas de manera indirecta, actuando a nivel del sistema nervioso central también, cómo va a potenciar los opioides, entonces, pues muy interesante también el uso del arsenal con el que contamos y hacer aquí énfasis en el acetaminofén, que bueno, es algo, una herramienta muy útil. Y tenemos, por ejemplo, habló de la fisiopatología del dolor y me pareció importante dos conceptos. El primero es, existen sustancias, moléculas que aumentan el dolor, como son las catecolaminas que ya conocemos, las bradicininas, las prostaglandinas, por eso la importancia de bloquearlas, pero también tenemos sustancias o medicamentos que disminuyen neurotransmisores o moléculas que disminuyen el dolor, como son los opioides, los cannabinoides y los serotoninérgicos, los receptores serotoninérgicos. Y estamos hablando entonces de conceptos muy importantes. La neurona aferente, cómo envía el estímulo a la médula y después al sistema nervioso central, y luego la neurona eferente, cómo regresa ese estímulo. Entonces tenemos varios lugares para poder intervenir el ascenso, el mensaje al cerebro del dolor y el regreso de de sensación de dolor que es la neurona eferente. Se me hizo interesante porque habló de los tipos de dolores, que el tipo de dolor que ya hemos estado recibiendo, conociendo, viendo en los pacientes. El nociceptivo, por ejemplo, que es el de la incisión, el quirúrgico, el dolor inflamatorio, que se presenta precisamente con dolor, con calor, con enrojecimiento, y el neuropático, cuando ya hay una lesión a una estructura neuronal, para tomar muy importante estos aspectos. Habló entonces también de los tiempos quirúrgicos, el preoperatorio, el transoperatorio, el postoperatorio, postquirúrgico, y habló de algo muy importante, me pareció. Dice, la recuperación, también hay un dolor después de la recuperación que puede ser mayor el dolor a 3 meses posterior a esta intervención. Entonces, tenemos que recuperar, evitar que este paciente se presente con un dolor crónico posterior a un evento quirúrgico. Doctora Jennifer. Así es, doctor. Y bueno, habló también de los factores de riesgo, por ejemplo, los comórbidos, cuidado con la diabetes, cuidado con el monitoreo de oxígeno, cuidado con factores emocionales. Hay gente muy susceptible, con umbrales muy bajos al dolor, que puede ser muy, muy importante detectarlos para poder intervenirlos. Y la localización, habló del dolor, la evaluación del dolor, lo que conocemos, la localización, irradiación, características, alivio, pero habló de la forma mnemotécnica, se llama Alicia. La A, aparición, ¿dónde aparece? La L, localización, la I, irradiación, la C, la característica del dolor, la I, la intensidad, la otra I, y el alivio.
Y entonces habló, bueno, lo que ya sabemos de la escala analgésica de la OMS, en la escala visual análoga de 1 a 4, se considera leve y lo tratamos con AINES, acetaminofén, de 5 a 7, un puntaje de 5 a 7 moderado, y también lo manejamos con AINES más un opioide débil, y de 8 a 10, cuando es ya severo el dolor, hay que AINES, paracetamol, pero ya un opioide potente, es muy importante. Y nos habló que de 1993 la analgesia multinodal, esta que ya se está utilizando, en la que estamos utilizando varios medicamentos, no en dosis altas, topes, sino en dosis combinadas para que pueda haber menos efectos adversos. Habló también de esta analgesia multimodal, de la ketamina, el magnesio y los gabapentinoides, que se me hizo muy interesante, doctora Jennifer. Claro, y aparte se comenta que la sinergia que van a proporcionar los diferentes analgésicos para el control del dolor también nos va a ayudar mitigando los efectos adversos de cada fármaco individual debido a dosis más bajas que vamos a estar utilizando. Muy bien, pues me pareció una plática, bueno, tuvimos una limitante que el doctor no fue posible, Juan de la Cruz Pineda Pérez, no le fue posible conectarse por razones de incompatibilidad de las redes y los tiempos. Pero agradecemos a todos los médicos conectados, asistentes que están en este momento con nosotros. Doctora Jennifer, un último mensaje que quiera usted ofrecer. Bueno, pues primero el agradecer la presencia de todos los que están conectados y bueno, pues hacer énfasis de la importancia del manejo del dolor y las complicaciones que pueden estar asociadas a él. Creo que fue una práctica muy interesante. Muchas gracias a todos. Sí, les agradecemos mucho esta permanencia y los agradecemos obviamente a nuestro equipo que está siempre con nosotros, obviamente primero a todos los asistentes médicos interesados en este tipo de pláticas, al equipo CEMIM, a todos y todas las que les interesa y sesión por sesión están alimentándonos con sus comentarios y preguntas. Les recordamos la asistencia a nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna, el 45º, que se va a llevar a cabo en Mérida, Yucatán, del 23 al 26 de noviembre. En unos días comenzamos, estamos listos y preparados para recibirlos con gusto y queremos que disfruten la cantidad de ponentes y de pláticas de primer nivel que vamos a tener. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.